La gran mayoría de los cristianos conocemos los mandamientos, al menos los hemos escuchado o no los sabemos de memoria. Mas, sin embargo, saberlos de memoria es una cosa, pero llevarlos a la vida y llevarlos a la práctica es algo totalmente diferente, ya que mecanizadamente se pueden aprender, pero vivirlos es algo totalmente diferente. Ponerlos en práctica es algo también totalmente diferente. Y en ese contexto de hoy es que estamos celebrando el 15º domingo del tiempo ordinario y el Evangelio nos va a hablar de esto. Nos va a hablar de ese amor al prójimo. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerle a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, pasó un levita también por ahí, lo vio y también siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, por último al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le contestó: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz lo mismo. Palabra del Señor. Cuentan que unos judíos que sentían curiosidad al ver que todos los sábados por la tarde, antes de que el sol cayera, su rabino desaparecía, sencillamente se iba, lo hacía todos los viernes por la tarde. Sospecharon que tenía algún secreto. Algunos creían que quizá tenía algo con Dios y confiaron en mandar a alguien a que le siguiera. Y así lo hicieron. Este hombre lo siguió y lleno de emoción hasta una barriada, un pueblo, un lugar muy pobre, miserable, donde vio al rabino cuidando y barriendo la casa de una mujer paralítica, muy pobre, y la servía y le preparaba una comida especial para la fiesta del domingo. Cuando volvió le preguntaron al espía: ¿de dónde se ha ido? ¿Al cielo? ¿Entre las nubes, entre las estrellas? Pensaban ellos, porque era muy santo. Y este contestó: no, ha subido mucho más arriba que el cielo. Hoy nos preguntamos: ¿y quién es mi prójimo? Una pregunta que continuamente quizás nos hacemos inconscientemente. Mi prójimo es aquel que está junto a mí, que me quiere, el que me ayuda, el que me soporta, aquel que tenemos que amar desmedidamente, sin medida, sin proporción y sin esperar nada a cambio. Amar a los otros con obras no es lo más alto que podemos hacer. Este rabino se iba todas las tardes antes de la gran fiesta porque se había dado cuenta que esta mujer paralítica estaba muriéndose en vida, nadie le atendía. Él se fue a atender al prójimo, no pasó de largo ante esta mujer. Para los cristianos, el entender al dolor del prójimo y el entender la tristeza del otro es atender el dolor y las heridas de Cristo.
En este mundo en el que vivimos hoy, vivimos en un mundo de indiferencias, en un mundo donde a nadie le importa lo que el otro tenga. De hecho, los que vivimos aquí en este país, ni siquiera conocemos al que vive al lado, ni nos importa. Han habido personas que han muerto, han habido personas que se han ahogado, se han asfixiado, han muerto de hambre, y el vecino ni siquiera se ha dado cuenta al respecto. En esta sociedad deshumanizada nos hemos vuelto ajenos al prójimo, nos hemos olvidado del prójimo. Jesús pone un ejemplo concreto a este maestro de la ley que quería ponerle a prueba. Le habla del buen samaritano. El sacerdote y el leví, que eran gente de fe en aquel tiempo, no les importó ver a aquel hombre triste y desangrado, muriéndose, mientras que el samaritano era alguien que los judíos consideraban que no estaba en comunión con él, con Dios. Los detestaban a los samaritanos, los consideraban paganos. Pero este hombre vio a aquel hombre tirado en el suelo y lo recoge, lo sube sobre su burro, que es su cabalgadura, lo lleva a una posada, a un mesón, paga para que le cuiden, para que venden sus heridas. Este hombre mira la humanidad del que esté en el suelo y la ayuda, sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces nosotros hemos ayudado a un prójimo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preocupado por el dolor del otro? De hecho, ante la situación que pasa el mundo ahora, cada quien decimos en una frase quizás maldicha, reza para su santo. No nos interesa si el otro está bien o está mal. El samaritano no, lo ve y lo cuida. Es dejarlo todo para acoger a quien lo necesita. El buen samaritano. ¿Cómo necesitamos samaritanos en este mundo que ayuden a aquellos hombres, a aquellas mujeres que necesitan? Aquellos que buscan trabajo, aquellos que buscan alimento, aquellos que quieren aprender, aquellos que quieren hablar la lengua. Me he encontrado en ocasiones en las cuales hay personas que saben hablar la lengua, saben hablar el inglés y no son capaces de ayudar al otro, simple y sencillamente porque se sienten superiores de hacerlo. Los que están sufriendo no solo son los que se desangran, también se sufre el desangrarse en la ignorancia, en la soledad, en la depresión, en la tristeza. Tantas cosas que hay en este mundo y nosotros nos volvemos ciegos ante esa situación. Amar al prójimo. Necesitamos más samaritanos y samaritanas que se compadezcan del dolor ajeno. Tenemos claros los mandamientos, dije al principio, pero los ponemos en práctica, los vivimos en la realidad, los vivimos en la realidad. Hay tantas personas que se sienten pobres, se sienten tristes, se sienten angustiados. El peor problema del mundo lo tienen ellos, pero cuando alguien les pide ayuda, no se prestan para ayudarlos. Tenemos que ser samaritanos que llevemos a aquellos que lo necesitan con el que puede curarlos, el posadero. ¿Para qué hacer bien el trabajo con amor? Es lo que hace el posadero. A este le llevan a este hombre y el posadero confía en el samaritano que le dijo: al regreso te pagaré. Samaritanos y posaderos son las dos formas de amar que nos corresponden. ¿Quién? ¿A quién vas a amar? Al que lo necesita, al prójimo. El que practicó la misericordia de él, le dice Jesús. Ese es el prójimo. Ahora ve tú y haz lo mismo. No solo hables, no solo digas lo que tienes que decir. Hermanos y amigos, ¿te has puesto a pensar a cuántas personas puedes ayudar? A veces las tienes en tu casa, a veces los tienes en tu casa. Aquel hijo que tiene un problema, aquel hijo que tiene una dificultad, aquel que es drogadicto, que es alcohólico, que tiene problemas de identidad. Aquel muchacho, aquella muchacha, aquel hombre, aquella anciana, aquel anciano. En este país hay tantos ancianos que sufren de soledad, sufren de tristeza y nadie es capaz de ir y de ayudarles. Hermanos, es importante el que prestes tus manos. Es importante que prestes tus manos para cuidar al Jesús crucificado, que es lo que la Madre Teresa de Calcuta decía cuando le preguntaban: ¿y por qué se ha venido usted aquí a Calcuta a cuidar a esta gente que no tiene razón de ser porque son pobres, son alcohólicos? Y ella decía:
porque en ellos veo el rostro de Cristo que sufre. ¿Cuántas veces ha pasado el rostro de Jesús frente a tu cara y lo has despreciado? Hermanos, hermanas, es importante hacer conciencia sobre tu prójimo y comenzar a actuar con verdad, con prontitud y con alegría. Acudamos a la Virgen María y ella, que es modelo, nos ayude a descubrir las necesidades de los otros, tanto materiales como espirituales. Unámonos en oración, pero también en acción. Unámonos en oración, pero también con obras, para sacar a aquellos que se encuentran en la miseria y la tristeza y reconocer al Jesús que sufre. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a reconocer al prójimo y a obrar en su nombre. Amén.